toca el plato fuerte. Me corresponde presentar al predicador en esta mañana, y es un hermano muy querido de nuestra iglesia, un hombre muy estudiado de la palabra. Nos consta a nosotros, ¿verdad que sí? Que Dios está preparando a este hombre, sabrá Dios con qué propósito, pero es un maestro de la palabra, podríamos decirle así. Es nuestro hermano Yeurín. Yo no le conozco de mucho tiempo a él, como 2 o 3 días. Pero es un placer tener a Yeurín con nosotros en esta mañana. Que Dios lo use poderosamente y que usted traiga palabra de vida para vida eterna. El tiempo es suyo, hermano. Buenos días, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Ustedes saben que yo soy una persona que tengo un poco de energía, ¿verdad? Y cuando yo digo feliz sábado, me gusta que la iglesia retumbe. Voy y repito, feliz sábado para todos. ¿Cómo está la iglesia La Paz? Amén, amén, gloria a Dios. Es bueno tener energía en la mañana, ¿verdad que sí? Para mí es un placer, es un honor estar con ustedes nuevamente aquí y también que Dios me haya elegido en esta mañana para presentar su palabra. Me siento contento, me siento gozoso porque la Biblia dice en el Salmo 84, verso 10, el salmista dijo que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Así que si estamos en la casa de Dios, estamos bendecidos por Dios, ¿verdad que sí? Así que preparen sus corazones, escuchen el mensaje, la palabra de Dios, porque Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Les invito a que ahí donde están, inclinen su rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre, porque solamente tú, oh Señor, eres digno de merecer toda gloria y todo honor, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo descienda a este lugar y que podamos ser transformados y cambiados por tu palabra. Que cada uno de las visitas que están aquí presentes, cada uno de los hermanos que están presentes, puedan sentir, Señor, que tú la hablaste a través de este mensaje en esta mañana. Si hay alguna persona enferma, Señor, y está pidiendo sanidad física, sánale, Señor. Que sea conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, a vencer para alcanzar el reino de los cielos. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título del tema de esta mañana es ¿cómo enfrentar las tentaciones? Escuchen bien. El título del tema es ¿cómo enfrentar las tentaciones? Y yo sé que cada uno de ustedes individualmente ha pasado algún día por una tentación, ¿verdad que sí? Y quizás hemos experimentado diferentes tentaciones. Por eso vamos a hablar un poco de cómo vencer o cómo enfrentar estas tentaciones que tenemos día a día. Y para eso vamos a leer una historia en la Biblia que ustedes conocen, que es la historia ideal para hablar de las tentaciones. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Yo sé que es una historia que ustedes han escuchado bastante, pero vamos a sacar algunas lecciones importantes para aplicarla en nuestra vida. San Mateo, capítulo 4, y el verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera. ¿Están conmigo? San Mateo, capítulo 4, verso 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y se le acercó el tentador y le dijo, escuchen bien lo que le dijo Satanás, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Él respondió y dijo, está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad,
lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con pie en piedra. Verso 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: ¿cómo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirá. Y el diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y ¿qué? Y lo servían. Que Dios bendiga y añada bendición a los que escuchan y practican su santa palabra. Me gusta esta historia para hablar un poco de cómo enfrentar las tentaciones, porque es el ejemplo clave y claro de cómo Jesús pudo vencerla. Pero me llama la atención el versículo 1, que dice entonces. Noten que el capítulo 4, verso 1 comienza diciendo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Esa palabra entonces en el griego es la palabra tole. Significa que antes de decir entonces hubo un contexto, había pasado algo. Entonces ahora va a explicar la otra parte del versículo. Ahora, ¿qué había pasado anteriormente a esto? Bueno, le voy a dar un pequeño resumen del capítulo 3 para que podamos entender entonces el capítulo 4. Primero, Jesús venía de ser bautizado por Juan el Bautista. Todos conocemos que Juan el Bautista fue un profeta que Dios levantó, el cual fue la persona que preparó el camino. ¿Para quién? Para Jesús el Mesías. También encontramos que Juan llamaba a las personas al arrepentimiento y las personas confesaban sus pecados y también iban siendo bautizados. Y por ejemplo, en el capítulo 3 y el verso 5 dice la palabra de Dios lo siguiente: acudían a él de Jerusalén y de toda Judea y de toda provincia del alrededor a Jordán, y eran que bautizados en el Jordán y confesaban que sus pecados. Las personas venían a Juan para ser bautizados. Pero dice también algo más. Dice el verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice el versículo 10: además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. El mensaje de Juan era un mensaje claro y radical. La palabra de Dios se había ya manifestado en él, porque él era el precursor del Mesías, quien iba a llevar al Mesías para que pudiera expresar su mensaje, como lo vimos en Jesús. Pero hay algo interesante. Juan, cuando predicaba, dice que él iba directo a las personas, le daba dos opciones: o te salva o te pierde. ¿Verdad que sí? Eran dos opciones: o te salva o te pierde. Será cortado o será levantado. Así, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene dos opciones en la vida: o tú sigues al Señor y llegas a las mansiones celestiales, o tú te pierdes y serás lanzado al lago de fuego. Son dos opciones que tenemos. No hay una tercera opción. Por lo tanto, en esta mañana yo le invito a que tomemos la mejor decisión. Y la mejor decisión es servir a Cristo nuestro Señor. Que no seamos de esos árboles cortados, sino que seamos árboles que den fruto para gloria y honra de Dios, y podemos alcanzar entonces el reino de los cielos. Además de todo esto, aquí dice el versículo 10, repito nuevamente, que el hacha había sido puesta. O sea, ya no había tiempo, el tiempo se había terminado. Como hoy en día nosotros ya estamos en el último tiempo de este mundo. Ya el hacha está al cortar el árbol. Y nosotros debemos decidir si seremos cortados con esa hacha. Entonces, dice algo más. Dice aquí que en el versículo 17 lo siguiente. Perdón, en el capítulo 3, verso 17, dice aquí: y se oyó una voz
estoy hablando del bautismo de Jesús, y se oyó una voz que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que ya Jesús se bautizó, Jesús del agua sube, y ahora el Espíritu Santo, dice la Biblia, que desciende en forma corporal como una paloma. Y yo no sé si ustedes se han preguntado el motivo del por qué dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Bueno, hay muchas teorías, pero hay algunas cosas que son bíblicas y son ciertas. Por ejemplo, en realidad el Espíritu Santo es símbolo de paloma por dos razones. Número uno, porque los rabinos de aquellos tiempos consideraban que el pueblo de Israel era guiado por el Espíritu Santo. Como fue el pueblo escogido por Dios, según Éxodo capítulo 4, verso 22, ahora ellos decían que ellos tenían el Espíritu Santo y que eran guiados por el Dios Altísimo. Y eso lo sabemos nosotros. La hermana White nos dice que directamente no fue como una paloma en sí, como literal, sino que fue una luz del cielo que descendió y que daba la impresión de que parecía una paloma. Pero había otra idea interesante del por qué el Espíritu Santo desciende como paloma. Y eso se traslada hasta la historia del diluvio. ¿Qué utilizó Noé después de utilizar el cuervo, que no hizo la obra misionera como se debía? ¿Qué hizo Noé con la paloma? Dice la Biblia que le soltó la paloma. La paloma la primera vez salió y comenzó a dar vuelta en el arca porque no encontró dónde asentar sus pies. Pero luego dice la Biblia que la próxima vez que la envió, dice que la paloma fue ¿dónde? Y buscó en tierra y trajo ¿qué? Una rama de olivo. Entonces es señal del Espíritu Santo, porque ya él sabía, o Noé sabía, que había tierra firme, que ya las aguas habían descrecido, ¿verdad? Por lo tanto, quien instruyó a esa paloma para ir era el Espíritu Santo. Entonces se consideraba como un símbolo del Espíritu Santo porque protegió a Noé durante el diluvio. Por eso es que ahora es manifestado el Espíritu Santo aquí como paloma. Pero hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. Dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A veces cuando leemos la Biblia en español y no conocemos algunas expresiones idiomáticas que se usan en los escritos originales, nos perdemos de algunos detalles. El desierto es símbolo de soledad. El desierto es símbolo de dolor, de angustia, de desesperación, de depresión. Recuerden que en el desierto los israelitas duraron ¿cuántos años rondando? 40 años rondando o dando vuelta en el desierto para un lado y para otro. Ellos se sentían como angustiados, depresivos, porque era la misma monotonía en esos 40 años. Por lo tanto, el desierto es un símbolo de soledad. A veces nosotros estamos en un lugar desierto cuando estamos solos, y no es un desierto físico como lo podemos ver, sino que cuando nos sentimos solos, vacíos, sin Cristo, estamos en un desierto. Por eso es que la Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué después dice? Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, estaba desolada. Cuando la persona no tiene a Cristo, está en un desierto y está desolado. Y se siente también vacío como estaba la tierra. El único que puede ponerle orden a las cosas nuestras se llama Cristo Jesús. Noten que primero la tierra comienza en soledad, vacía. Pero dice la Biblia que en el capítulo 1, verso 3, que entonces Dios comienza a ponerle orden. Y comienza entonces ahora a crear la luz y todas las cosas que creó durante la primera semana de la creación. Así que si nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestros corazones, no estamos en desierto ni estamos vacíos, sino que estamos llenos del Espíritu Santo. Así que dice algo más. Dice aquí que Jesús fue al desierto para ser tentado. En realidad Jesús no fue llevado al desierto para ser tentado. Es lo contrario. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y mientras está en comunión con su Padre, el diablo se le apareció en el desierto. Son cosas muy diferentes a que Jesús vaya y se meta al terreno del enemigo, a que el enemigo vaya a donde estaba Jesús. Por lo tanto, el texto debería traducirse, la mejor traducción sería:
que Jesús fue al desierto para tener comunión con su Padre y ahora el diablo se le aparece a Jesús para tentarlo. Pero hay algo interesante que no quiero que se me escape. Si ustedes van a Santiago, capítulo 1, verso 13, dice allí la palabra de Dios: cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién, a nadie. Es decir, que Dios no tienta a nadie. A veces decimos, ay, yo estoy siendo tentado. No, la Biblia claramente especifica que nosotros no somos tentados por Dios. Nosotros podemos tener pruebas y situaciones, pero Dios no manda la tentación. Si usted lee el mismo versículo, capítulo 1, verso 14, dice que por nuestra concupiscencia o nuestros pecados sí somos tentados. O sea, nosotros a veces sabemos que tenemos dos naturalezas, ¿verdad? En la naturaleza de la carne, nosotros muchas veces somos tentados por nosotros mismos. No es que el diablo nos tienta en sí, sino que nosotros mismos a veces comenzamos a imaginarnos cosas, a pensar en cosas, y nosotros mismos llevamos la tentación a nuestro pensamiento. La palabra tentado es peraizo en griego, que significa tratar, intentar, probar con un propósito bueno o un propósito malo. En esta ocasión aquí es un propósito malo, porque quien fue a tentar a Jesús, ¿quién fue? Satanás, el enemigo. Pero dice algo más, dice aquí en el versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Es decir, que si ustedes notan, aquí hay un contraste con la historia que pasó de Moisés en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan que cuando Dios está con Moisés en el monte Sinaí, Dios le está entregando los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que Moisés duró 40 días y 40 noches. ¿Dónde? En el monte Sinaí, hablando con Dios. Y dice que no comió absolutamente nada. Gloria a Dios por eso. Estar en la presencia de Dios nos quita hasta el hambre, mis hermanos. A veces nosotros estamos aquí en la iglesia y queremos que se termine el culto para ir a comer. No. Si estamos en la presencia de Dios, usted va a querer que yo dure a las 5 de la tarde aquí sin usted comer. Lo lindo del caso, mis hermanos, que cuando Moisés baja y desciende de esa comunión con Dios, dice que su rostro resplandecía y que tuvo que ponerse un velo para que los israelitas no se asombraran o se asustaran al ver el rostro de Dios. Así que, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros somos diferentes. La gente ve la gloria de Dios en nosotros. Y es bueno nosotros cada día pedir la presencia de Dios. Y no solamente pedirla, sino estar en la presencia de Dios. Y así, mis hermanos, entonces nosotros podemos vencer. Así que dice el texto bíblico que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre. Recuerden que Jesús era un ser humano igual que nosotros, sintió hambre. Y ahí entonces el enemigo se aprovecha. Vio la debilidad que él podía tener en ese momento y fue donde él. A veces nosotros mismos causamos nuestras tentaciones. A veces nosotros vamos a lugares que sabemos que está la tentación o está el pecado, y nosotros, como nos gustan las cosas, pues vamos y cedemos a ir a esos lugares. Y por eso es que muchas veces nosotros caemos en pecado y caemos en la tentación. Yo he visto muchas personas de gran estatura, por así decirlo, que no pueden vencer ni siquiera una botella de alcohol. Yo he visto muchas personas que no pueden dejar un cigarrillo, una cajita de cigarrillo, una simple cajita de cigarrillo, porque es su debilidad, es su tentación. Hay personas, mis hermanos, que no pueden vencer una tacita de café. Y ustedes saben que la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el café no está directamente en la Biblia, pero se aplica a que tiene cafeína, y la cafeína es dañina para el cuerpo. Y si es dañina para el cuerpo, no debemos tomar café, porque tarde o temprano va a dañar las neuronas de nuestro cerebro. Y ustedes van a ver que la persona va a tener una necesidad que va a decir, como decimos todos, lo que bebíamos café. Ay, el día que yo no tomo café me duele la cabeza. ¿Sabe por qué eso? Porque ya el café ha hecho suficiente daño en su cerebro que ya a usted le falta esa droga, porque la cafeína es un tipo de droga y lamentablemente usted está dañando el cuerpo de Dios.
Hermanos, quien le habla en este momento ha pasado por muchas tentaciones en mi vida. Y por eso es que yo le puedo decir claramente que nosotros podemos vencer las tentaciones o podemos por lo menos enfrentarlas. Aunque no las venzamos del todo, pues las podemos enfrentar. Y en esta mañana quiero ver algunos puntos de cómo enfrentar esas tentaciones que tenemos. Yo recuerdo que al inicio de yo bautizarme, por allá, por el año 2013, yo tuve varias tentaciones. Y una de las tentaciones mías que tuve al principio era que yo siempre me ha gustado jugar pelota. Desde niño me ha gustado la pelota, tanto el béisbol como el softball. Y yo pertenecía a un equipo de pelota. Incluso antes de venir para acá, era el manager de mi equipo. El equipo, yo participé en varios equipos, pero mío propio tenía uno. Pero desde que yo me bauticé en el 2013, yo recuerdo que cuando salíamos a visitar otro equipo en diferentes provincias, diferentes lugares, yo recuerdo que ustedes saben que el que juega softball, los que han jugado softball, yo creo que Daniel ha jugado softball, sabe que cuando termina el partido del juego, pues hay que celebrar, gane o pierda. Entonces nos llevaban a lugares donde había música, donde había bebida, donde había de todo. Entonces, muchas veces uno era tentado hasta por los mismos compañeros, estando lejos por allá del lugar. Mira, aquí estamos nosotros y estamos en familia. Lo que pase aquí, eso no va a salir de nosotros. Hay una frase que dice que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿verdad? Así decían ellos a nosotros, o me decían a mí, que lo que pasara para ese lugar, nadie lo iba a saber. Eso queda entre peloteros. Así que, destápate una fría y vamos a bebernos, que eso no lo va a saber nadie. Y muchas veces ellos no solamente me decían, sino que me ponían los vasos en la mesa. Muchos de ellos decían, mira, yo te voy a dar a ti, como yo te conozco a ti, yo te voy a dar a ti una semana. Es más, máximo un mes para que tú te salgas de la iglesia. Y para gloria y honra de Dios, mis hermanos, tenemos 12 años sirviéndole al Señor. Y yo doy gloria a Dios porque en esos momentos difíciles de mi vida, cuando fui probado, con la ayuda de Dios yo pude enfrentar esas tentaciones y gracias al Señor pude salir victorioso. Así que yo te animo en esta mañana que si tú estás pasando alguna tentación, alguna prueba, vénsela en el nombre del Señor. Colócate en la mano de Dios porque Dios te va a dar la salida. Así que mis hermanos, dice aquí que el diablo se apareció a donde Jesús para tentarlo. Hermano, el diablo es real. Muchas personas solamente creemos en Dios. Sí, Dios es real. Y hemos tenido mucha comunión con Dios, pero Satanás también es real. Satanás dice la Biblia que fue un ser creado por Dios, pero no era Satanás, era Lucifer. Era un ángel glorioso, era un querubín, dice la Biblia. Pero este querubín, dice la Biblia que pecó contra Dios porque se enalteció su corazón. Y ese enemigo que tenemos es real. Así que no juegue con Satanás. Escúchame lo que le dije esta mañana. No juegues con Satanás. Porque si tú juegas con Satanás te vas a perder. Satanás es real. Por eso es que Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra espíritus de los aires. Efesios capítulo 6, verso 10. El mismo Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. El mismo Juan en Apocalipsis nos dice en capítulo 12, verso 12, que hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira y furor al saber que le queda ¿qué? Poco tiempo. El diablo es real, mis hermanos. Así que no juegues con la tentación, no juegues con Satanás, porque tarde o temprano vas a caer. Hay algo interesante que no quiero que se me escape de esta historia que dice que Jesús tuvo hambre. Y el Satanás siempre se aprovecha de nuestras debilidades. Quizá nuestra debilidad no es el hambre, no es la comida, pero hay otra cosa que es tu debilidad. Y ahí entonces que Satanás se aprovecha. Por ejemplo, tu debilidad puede ser la moda, puede ser la música, puede ser las mujeres, pueden ser los hombres, puede ser cualquier cosa, pero no juegues con el pecado. Si jugamos con el pecado, tarde o temprano vamos a caer en el pecado y posiblemente no podamos salir. Como muchas personas hoy en día
han caído en el pecado y todavía no han podido salir de ese lugar. Pero en el nombre de Jesús yo te insto o te animo a que cada uno de nosotros podamos vencer en Cristo Jesús. Dice aquí que él tuvo hambre, se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oigan cómo comienza Satanás con la primera tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en ¿qué? En pan. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos dicen personas: si tú eres un siervo de Dios, tú no puedes vestir de esa misma manera. Yo he encontrado personas que me han dicho cosas en la calle que no directamente es esa, que yo digo, esa persona fue utilizada por el enemigo. ¿Cómo es posible que hay personas que te puedan juzgar a ti si tú eres un siervo de Dios? ¿Cómo hay personas hoy en día que viven atacando y arremetiéndote y buscando? Tú no puedes hacer aquello porque tú eres un hijo de Dios. O sea, hay personas que siempre viven con la lupa puesta sobre nosotros como cristianos, que ellos creen en sí que nosotros somos ángeles, que tenemos una, ¿cómo se llama esto? Exactamente, entonces creen que nosotros somos personas perfectas y el único perfecto es Cristo Jesús. La iglesia, mis hermanos, es un hospital, eso lo sabemos nosotros, donde vamos enfermos espirituales a buscar sanidad en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos en esta mañana estar claro y convencido que somos verdaderos hijos de Dios. Así que cuando una persona, cuando el diablo te dice a ti, ¿cómo que tú eres un hijo de Dios? Claro, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios porque yo me bauticé y lavé mis pecados en la sangre del Cordero. Y aunque yo peco, yo voy donde mi Padre que es Dios y Él entonces me perdona. Eso es lo que usted tiene que hacerlo con firmeza, mis hermanos. No se ponga a meditar y a pensar, ay, pero yo no sé si soy un hijo de Dios. Yo no sé si soy cristiano. No, mis hermanos, usted es un hijo de Dios. Usted fue lavado por la sangre del Cordero. Y si usted le falla a Dios, busque a Dios, porque Él tiene perdón para ti. Dice aquí que el diablo vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierten en pan. Él quiso implementar lo que es la duda sobre Jesús, para que Jesús cayera en esa trampa. Dice aquí Jesús, y respondió Jesús, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Wow. Tremendo cómo enfrentó Jesús esa primera tentación, mis hermanos. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aquí citó Deuteronomio capítulo 8 y el verso 3, que exactamente dice eso. Jesús era una persona estudiada, Jesús conocía la palabra. Y como él conocía la palabra, entonces citaba lo que estaba escrito. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice exactamente eso. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis hermanos, las cosas que tenemos terrenales, debemos saber que eso es vanidad. La tentación que Satanás pone en primer lugar aquí es con cosas materiales. Noten que se va a la comida. Se va a la comida y así muchas veces nosotros somos ofertados por muchas personas. Ay, pero mira, tú sí cantas lindo. ¿Qué voz más hermosa tú tienes? En vez de tú cantar en la iglesia, ¿por qué tú no cantas en el mundo? Porque en la iglesia tú nunca te vas a superar. En la iglesia tú no vas a pasar de cantar partes especiales para un grupo de personas, pero no te va a hacer famoso. Canta en el mundo, porque el mundo sí te puede regalar fama, te puede regalar un CD y te puede hacer una persona que todo el mundo te reconozca. Yo recuerdo que en Dominicana hay una persona muy estimada por mí que muchas veces tuvo oferta porque tiene una voz melodiosa para gloria y honra de Dios. Incluso él es el que interpreta la canción El último suspiro, escrita por mí. Y yo recuerdo que al principio él me contaba y me decía a mí, hermano Yeuri, mira, yo tengo muchas ofertas de personas que eran amistades mías. Y esas personas me han dicho que yo puedo grabar un CD de bachata, recuerdo yo. Y antes de él ser de la iglesia, él cantó o tuvo un CD de bachata. Y ya la gente quería que él se saliera de la iglesia para volver al mundo. Pero aunque él ha tenido su falla y su lucha, él ha permanecido firme en los caminos de Dios. Así que no te desanimes, mis hermanos.
No te enaltezca tu corazón porque te digan que tú predicas bien, o que tú oras bien, o que tú cantas lindo. No, todo debe ser para gloria y honra de Dios. El día que tú te creas la película, ese mismo día Dios te humilla. Dice la Biblia, porque el que se enaltece será que humillado, y el que se humilla será que exaltado. Palabra de Jesús. Así que, mis hermanos, la gloria y la honra tiene que ser para nuestro Dios siempre que hagamos algo. Ahora, Jesús dice algo también aquí interesante, que en el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tus pies en piedra. Hay algo interesante con esta tentación que yo quiero abundar un poco, y es que esta segunda tentación es algo interesante, porque dice que el diablo lo llevó al pináculo del templo. Y déjeme decirle algo interesante, que yo estuve leyendo los escritos originales, y la palabra pináculo es terugion, que se usa, y lleva una connotación como alas. Es decir que literalmente, escucha esta palabra, literalmente lo que Satanás hizo, que abrazó a Jesús y lo llevó directamente al pináculo del templo. O sea, no fue en visión directamente, sino que lo tomó en sus alas. Recuerden que Satanás es un querubín, ¿sí o no? Y él tomó a Jesús en forma de humano y lo subió directamente al pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que a tus ángeles mandará. Hermanos, Satanás aquí cita el Salmo 91, versos 11 y 12. Pero Satanás es astuto, porque él solamente citó una sola parte del Salmo 91, 11. Escrito está, a sus ángeles mandará que te guarde. Pero dice el texto, si usted lee el Salmo 91, 11 y 12, dice que te guarde en todos tus caminos. Es decir, que para Dios guardarte, para Dios salvarte, tú tienes que estar en el camino de Dios en obediencia. Si tú no estás en obediencia, lamentablemente Dios no puede protegerte. También Satanás manipula la palabra, porque él cambia las frases de la Biblia para que los otros se pierdan. Y por eso es que hoy en día tenemos tantas iglesias. Ustedes se preguntan, Dios mío, pero tantas religiones que hay en el mundo, ¿cuál será la verdadera? Yo estuve leyendo un documental que hay aproximadamente más de 45,000 religiones en el mundo, llegando casi a las 50,000 religiones. Todas dicen la verdad, todas dicen que es la verdadera, todos hablan de la Biblia. Y a veces nosotros decimos, ¿y cuál es la verdadera? La verdadera es la que habla de la palabra de Dios en su contexto. El que estudia la palabra y no le añada ni le quita. Y por eso es que nosotros hoy en día vemos que las personas viven doctrinas falsas. No, que el sábado fue abolido. Que ya no debemos guardar el sábado porque el sábado era para los judíos. Que en el Nuevo Testamento no se menciona que nadie guardaba el sábado. Lea Lucas 4:16, que el mismo Jesús dice en la Biblia que guardaba el sábado. Lea Marcos 1:21, que dice que Jesús iba a la iglesia y predicaba y enseñaba los sábados. Lea Lucas capítulo 23, versos 54 al 56, que María y las demás mujeres, María la madre de Jesús, guardaron el sábado. Lea Hechos capítulo 17, verso 2, diciendo que Pablo acostumbraba a ir a la iglesia en sábado. Y allí mismo en el capítulo 13, 14, 18, hablan que los gentiles, los cuales no eran judíos, guardaban el sábado. Eso está ahí en Hechos capítulo 13, versículo 42 y verso 44. En Hechos capítulo 18, verso 4, dice la Biblia allí que los griegos también guardaban el sábado. Entonces, mis hermanos, tenemos verdades nosotros tangibles en la Biblia de que el sábado es el día del Señor. Pero usted encuentra maestros que tuercen la Biblia y dice que no, que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Se oye bonito, pero no es bíblico. Usted no hallará en ninguna parte que diga la Biblia que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección. Eso no existe en la Biblia. La Biblia absolutamente no habla de eso. Dios dice que el sábado es su día santo. Y si usted lee Isaías 58, versos 13, 14, lo dice allí claramente. Si retrajere tu pie de guardar, ¿qué? El día santo.
Y lo llamaré que delicia, yo te haré subir, dice la Biblia. Entonces, claramente encontramos verdades en la Biblia que muchas personas la tuercen. Encontramos la alimentación. Ay, que no, que ese chicharrón, ese puerco, esa longaniza, que ya podemos comer. Incluso yo estaba hablando el otro día con un amigo mío de nuestro trabajo, del supermercado, que me estaba diciendo, pero ¿dónde es que la Biblia prohíbe que no se puede comer carne de cerdo? ¿Dónde es que dice eso? Yo dije, no, vamos allí. Yo tengo mi teléfono siempre. No tengo la Biblia física, pero tengo mi teléfono. Y le saco mi machete, que es la Biblia. Digo, mira, aquí está Levítico capítulo 11, versos 7 y 8. Se lo leí. Ahí dice claramente que el cerdo es abominación para el Señor. Le leí Isaías capítulo 66, verso 17, que dice allí que los que comen carne de cerdo serán talados. Y le comencé a hablar allí, le di un sermón mientras trabajábamos acerca de la alimentación. Y así, mis hermanos, cada cosa que tenemos nosotros como creencia y doctrina son bíblicas. Y nosotros como adventistas no sacamos la Biblia de contexto. Al contrario, ponemos la Biblia en contexto para que otro pueda entenderla, para que pueda ser bendición para otros. Pero déjenme decirle algo interesante que no quiero que se me escapen. Noten que el texto dice aquí que cuando Satanás sube a Jesús al pináculo del templo, le dice allí, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que él iba a mandar sus ángeles. ¿Saben lo que Satanás quería que Jesús cometiera? El pecado de la presunción. Usted sabe lo que es presunción, ¿verdad que sí? Bueno, si vamos al diccionario de lengua española, viene de presumir. Es como alardear. Como Jesús era el Hijo de Dios, si tú lo eres, pues tírate abajo. Mis hermanos, nosotros muchas veces vemos este versículo como algo que fue para Jesús, pero aplicándolo a nuestra vida, nosotros muchas veces no desafiamos con presunción las cosas de Dios. Y les voy a explicar algo interesante para que ustedes puedan ampliar su mente sobre lo que es presunción. Presunción es, mis hermanos, que si usted está aquí hoy en día en la iglesia y usted dice, yo quiero ir ahora a un estado lejos de aquí, yo quiero ir a Pensilvania, un ejemplo, voy para New Jersey. Y usted le dice al Señor, Señor, mira, yo quiero que durante el trayecto del camino tú me protejas, que tú vayas conmigo, que tú me lleves con bien y me traigas con bien. Dios dice en su palabra que Él te va a proteger, ¿sí o no? Él va a estar contigo, ¿sí o no? ¿Va a mandar sus ángeles, sí o no? Claro que sí. Pero ahora tú toma tu vehículo, toma tu carro y comienzas a salir. Y cuando toma el highway, ¿qué se llama? De ahí tú pones el carro a 100, 150, 200 millas por hora para llegar más rápido. Tienes un accidente. Ay, Señor, ¿por qué el accidente? Eso es presunción. Presunción, bíblicamente hablando, es reclamar la promesa de Dios en estado de desobediencia. Dios dice algo en su palabra que Él lo va a hacer, pero si tú lo obedeces, ahora cuando tú no lo obedeces, no lo puedes cumplir. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros queremos decir que Dios no nos protegió, Dios protégenos, pero estando en desobediencia. Ay, Señor, yo quiero buena salud. Yo quiero durar 80, 90, 100 años de edad. Pero ¿y tu alimentación cómo está? Tú no estás comiendo cosas que le hacen daño a tu organismo. Entonces, ¿cómo tú esperas que va a durar 100 años si tú no estás cuidando tu cuerpo? Pero me voy más lejos todavía. Presunción, mis hermanos, es, porque esta es un poquito más visible y menos frágil para ustedes. Yo sé que ustedes esta partecita no la van a tomar de esa manera. Presunción es, mis hermanos, cuando usted lo ha visto mucho en televisión y en otros lugares, cuando usted dice, me voy a tirar de un paracaídas, usted se sube un paracaídas para lanzarse como una aventura. Si ese paracaídas no se abre, ¿para dónde usted va? Eso es presunción, mis hermanos. ¿Usted sabía que eso es presunción? Cuando usted se tira también de esos lazos que hay de un lugar a otro, para usted que pasar no recuerdo cómo es esto, como si fuera un teleférico o algo así. Hay otro también que es una soga que usted se monta en una montaña y se tira agarrado por un pie y llega hasta allá abajo y entonces el lazo vuelve y lo sube. Todo eso es presunción delante de los ojos de Dios. Presunción es cuando usted se monta en una estrella de esas que hay, de esos juegos que se montan en esos carruseles. Si usted se desprende de allí, usted no está poniendo su vida en peligro. ¿Qué es presunción? Poner su vida en peligro. Eso es presunción, mis hermanos.
A veces nosotros creemos que presunción solamente es algo sencillo. No, muchas veces con muchas cosas nosotros cometemos presunción. La vida, mis hermanos, es lo más valioso que usted tiene y usted debe cuidarla. Por lo tanto, si debemos cuidar nuestra vida, usted tiene que tratar de por lo menos hasta salir poco o salir moderadamente, porque no estoy diciendo que usted no puede salir, moderadamente para cuidar su vida. Yo no les voy a decir del avión, porque a veces por necesidad viajamos a otros lugares. Yo no voy a mencionar eso. Es el único medio que tenemos que para viajar. No le voy a hablar de eso, porque quizás dirán ustedes, no, ya eso es fanatismo. Yo sé que no es presunción esa parte, porque nosotros viajamos por una necesidad o algo así, y es el único medio que podemos hacer. Pero si usted, por ejemplo, se monta en un barco de aventura, si usted no tiene necesidad, no es posible que usted se vaya para ciertos lugares, si no es necesario. A veces, mis hermanos, nosotros jugamos con nuestra vida. Y a jugar con nuestra vida estamos jugando con nuestra salvación. Porque cuando viene a ver su vida, nos está bien delante de los ojos de Dios. Y si usted se pierde, ¿para dónde usted va? Usted no se va a levantar el día de la resurrección. Entonces nosotros cada día tenemos que cuidar nuestra vida. Yo recuerdo, con esto quiero ampliar un poquito para terminar esa parte. Yo siempre recuerdo, y mi esposa es testigo que está allí, que yo le decía a ella siempre, oye, cada vez que ella me decía, Jeffrey, voy para tal sitio. Oye, cuídate. Yo siempre decía, cuídate. ¿Y para dónde tú vas? Cuídate. Porque yo entendía que lo único que yo tenía allá, que tenía la preocupación era ella. Mis hijos, mis padres están toditos aquí. Y ella la que estaba allí. Yo le decía a mi esposa, si tú te cuidas a ti, tú estás cuidando mi vida porque mi vida eres tú. Yo soy medio poeta, ustedes lo saben. Entonces, mis hermanos, así debemos nosotros cuidar nosotros cada día. Si no es necesario que ustedes vayan a ciertos lugares o que se monten en diferentes lugares, ustedes deben tratar de hacer lo menos posible para no perder su vida, porque es lo más importante que usted tiene en este mundo. Así que, mis hermanos, dice aquí que Satanás lo tienta a Jesús con que se lanzara del pináculo del templo porque supuestamente Dios lo iba a salvar, pero si él estaba en desobediencia, lamentablemente Dios no lo podía salvar. Y así muchas veces las personas de hoy en día viven en su mundo, los que no son de la iglesia, diciendo, no, yo puedo beber, puedo bailar, puedo gozar porque Dios me ama, Dios me va a salvar. Yo creo en Dios, yo no hago mal a nadie. No, mis hermanos, si usted no se entrega al Señor, lamentablemente no se va a salvar. Si usted no confiesa con su boca que Jesús es el Mesías, el que vino y murió por usted, usted no se va a salvar. Por eso que en el mundo hoy en día hay muchas personas que viven su vida rulay, como lo dicen en un lenguaje más común, porque todavía no han conocido al Señor. Entonces, la oferta de Satanás era que hiciera lo que Jesús quisiera porque Dios lo iba a salvar. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio. Vamos allí, Deuteronomio capítulo 6, para que usted vea qué dice la palabra del Señor allí. Deuteronomio capítulo 6 y el verso 16 dice allí, oigan bien, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masha Meriba. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, su testimonio y los estatutos que te ha mandado. O sea, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, si nosotros no guardamos la ley de Dios, entonces Dios no nos puede cuidar a nosotros. Las promesas de Dios son condicionales, aunque hay promesas incondicionales, pero la mayoría de promesas son condicionales. Entonces, cada persona tiene que arreglar su vida con Dios si quiere alcanzar el reino de los cielos. Quiero terminar con lo que dice el versículo 8. Dice aquí versículo 8, estoy en Mateo capítulo 4 y el versículo 8 dice lo siguiente. Mateo capítulo 4 y el verso 8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adore. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él que servirás. Alabado sea el Señor. Hermano, es algo interesante este texto, porque esta tentación, el diablo le ofrece a Jesús popularidad, le ofrece fama, poder y autoridad. Y eso mismo nos lo ofrece Satanás a nosotros. A muchos de nosotros, viendo cómo están las redes sociales,
nos gustaría ser famosos, quizás, reconocido por el mundo entero, que donde quiera que tú vayas, mira, eso es un TikTok, eso es un YouTuber, eso es un Instagram. O sea que mayormente nosotros, al ver cómo está este mundo tecnológico, a veces queremos ser famosos y quizás queremos dejar las cosas de Dios, la importancia de estar en la casa de Dios para ir a los placeres del mundo. Hay un himno interesante que dice que la fama del mundo es liviana y fugaz, y prefiero a mi Cristo, dice el himno. Es decir, mis hermanos, que Eclesiastés capítulo 1, verso 24, dice que todo es que vanidad, vanidad de vanidades. Es decir, que todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que Satanás te ofrece, es una vanidad. Así que el primer consejo para enfrentar las tentaciones que yo te doy esta mañana es reconocer que todo este mundo, que todo lo que este mundo nos ofrece es vanidad. El mundo te puede ofrecer todo, pero nunca te va a ofrecer a Cristo. Si tú tienes a Cristo, tienes el mundo y tienes todo. Así que, mis hermanos queridos, el primer enfrentamiento que usted debe tener con la tentación es decir, no, yo sé que me gustan muchas cosas de este mundo, pero todo esto es vanidad. Todo lo que está aquí en este mundo es pasajero. Yo prefiero alcanzar el reino de los cielos y tener mi recompensa al lado de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es buscar refugio en la palabra de Dios. Cuando usted sea tentado, escúcheme bien, hermanos queridos, cuando usted sea tentado, busque refugio en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está, escrito está. Siempre Jesús leía la palabra y ahí entonces encontraba una respuesta para cada una de esas preguntas o cualquier acusación. Es decir que en esta mañana yo te invito a ti a que cuando sea tentado busque textos de la Biblia para que entonces esos textos te sirvan de aliento y fortaleza para tú vencer la tentación. Lo número 3 es no ir a lugares donde sabemos que podemos caer en pecado. A veces nosotros sabemos que está mal ir a cierto lugar donde hay una tentación y ¿qué hacemos? Nosotros vamos. Si no es necesario, mis hermanos, no visiten esos lugares. Y no solamente eso, las mismas conversaciones que tenemos. Si usted ve que una conversación no edifica, pues no la tenga. ¿Por qué ustedes creen que Eva cayó en pecado? Porque comenzó a tener una conversación con Satanás y Satanás halló su punto débil. Así que si usted está hablando con una persona que le puede hacer tentación para algo, cambie esa conversación. A veces tenemos hasta que bloquear algunos números de teléfono si nos van a hacer caer en pecado, o borrar cualquier persona del pasado, de Facebook, de cualquier red social, si usted no quiere caer en tentación. Entonces tenemos que poner, hermano Belice, de nuestra parte, ¿verdad que sí? Tenemos que poner de nuestra parte y no tener conversaciones peligrosas que nos puedan hacer de tentación para caer en pecado. Y por último, y lo más importante, Dios siempre nos dará una salida. Recuerde que por más tentado que tú has sido o vas a hacer o estás haciendo, Dios siempre te dará ¿qué? Una salida. En 1 de Corintios, vamos allí, con esto termino. 1 de Corintios, capítulo 10 y el verso 13 dice lo siguiente. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Oigan bien, todas las pruebas que tenemos nosotros no son pruebas de otro mundo, no son pruebas de ángeles o de otro tipo de magnitud, no, son pruebas terrenales, son de este mundo. Dice aquí, pero Dios es fiel, no os dejará ser probado o tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Es decir, que por más tentado que tú seas o estás haciendo, Dios te dará una salida. Y tú la puedes soportar si tú te encomiendas en la mano de Dios. Por último, vamos a leer Santiago capítulo 4 y el verso 7. Santiago capítulo 4 y el verso 7 dice de la siguiente manera. Vamos allí, que este versículo es poderoso. Santiago 4, 7 dice aquí: someteos ¿a quién? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Es decir, que si nosotros nos sometemos a Dios, ¿qué va a hacer Satanás?
no vas a dejar solo, no va a salir corriendo. Como le dijo Jesús, vete Satanás, porque solamente al Señor tu Dios le voy a servir. Entonces, cada vez que tengamos una tentación, tenemos que tomar en cuenta todos estos pasos. Primero, reconocer que todo lo que hay en el mundo es ¿qué? Vanidad. El mundo no me impresiona porque las cosas que Dios me promete en su palabra son eternas y yo quiero alcanzar el reino de los cielos. Segundo, buscar refugio en la palabra de Dios. Lo tercero, no ir a lugares donde no debemos ni tener conversaciones con quien no debemos. Y por último, Dios siempre nos dará la salida. Dios siempre nos dará una salida a cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, mis hermanos, quiero hacerle un llamado. Si hay alguna persona aquí que ha sido tentada o está siendo tentada y quiere ponerse en pies para yo tener una oración de consagración por ustedes, me gustaría que se pongan en pies aquellas personas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por el poder de tu palabra. Gracias Señor porque hablaste a nuestros corazones. Gracias Señor porque pudimos compartir tu palabra y esa palabra que queden almacenada en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Que cuando seamos tentados Señor podamos buscar refugio en tu palabra. Que podamos Señor buscar esos textos para reconfortarnos, para poder vencer esas tentaciones Señor que sufrimos a diario. Pero sobre todo Señor, ayúdanos Señor a no tener conversaciones con personas que no edifican. Conversaciones, Señor, extrañas que quizás nos puedan alejar de tu presencia. Quita esas ideas preconcebidas de nuestro pensamiento y ayúdanos a vencer, porque Jesús venció, Señor, y en Jesús también podemos ser vencedores. Te quiero, Señor, también pedir de que siempre te mantenga a nuestro lado. Que tú envíes tus ángeles, Señor, para que nos arropen donde quiera que estemos. Y a donde quiera que vayamos, Señor, que los ángeles sean de escudo de protección para poder vencer en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por cada visita, cada hermano, cada persona que no ha visto a través de las diferentes plataformas digitales. Bendícelo, Señor, a ellos, bendícele a tu familia y sobre todo, Señor, que podamos permanecer en tu camino para poder alcanzar el reino de los cielos. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos, y muchas bendiciones.